Hola, ¿qué tal amigos de Netcode 27? Esta sesión es la número 4. Por ahí, si recordamos, tuvimos nuestra charla y sesión en vivo, pero por un error de mi parte omití grabar la sesión. Entonces les debo esta sesión en video para que aquellos que tuvieron dudas acerca de Entity Framework puedan recapitularlo y puedan llevar a cabo la parte técnica, la parte de codificación. Y de paso vamos a recapitular los conceptos. Vamos a hacerlo muy rápido porque esto ya lo desarrollamos en la sesión anterior. La idea es que refresquen esos conceptos y que además puedan realizar la parte técnica. En aquella sesión partimos de que nosotros ya habíamos construido nuestra primer web API con NetCore, pero sin base de datos. A partir de eso, nosotros con Entity Framework vamos a hacer que esa versión de web API se pueda conectar a la base de datos. Vamos por ello. En esta sesión hablamos de qué es un ORM. Les explicaba yo que un ORM básicamente es un paradigma de programación que nos permite transformar una base de datos relacional en una base de datos que se pueda tratar como si fueran objetos. Es decir, si yo tengo una tabla cliente, puedo aquí tener un objeto cliente y usarla como si fuera un objeto de un lenguaje tradicional orientado a objeto. Eso es un ORM. El acrónimo significa Object Relational Mapping. Básicamente es mapeo objeto relacional. Convertir la tabla en un objeto. ¿Sale? Entonces, esto es un ORM, es un paradigma de programación que nos permite tratar la base de datos como si fueran objetos. ¿Debería usar un ORM? Por supuesto. ¿Por qué deberíamos usar un ORM? Un ORM nos facilita y nos abstrae la complejidad que tiene estar creando sentencias SQL para convertir simplemente o para hacer simplemente clases a nivel de codificación de C# y usarlas como si fueran objetos de un lenguaje de programación orientado a objetos. Nosotros, si se dan cuenta, en este grafo tenemos una base de datos que a través de un ORM lo convertimos en objetos y estos objetos están en memoria y nosotros podemos tratarlos fácilmente, como si fuese un lenguaje, la base de datos relacional como si fuese una base de datos orientada a objetos, ¿sale? Pero por ahí también hay una desventaja. La desventaja es que al ser una capa más que adicionamos a nuestras aplicaciones, entonces puede que haya un pequeño lag, un pequeño tiempo que se consuma al convertir estos objetos en sentencias SQL y viceversa. Esas sentencias en SQL convertirlas en objetos. Hoy día este pequeño lag es imperceptible. La verdad que el trabajo que se ha estado relacionando con los ORM es bastante bueno. Entonces podríamos pensar que ya no existe. Pero en donde sí tenemos que tenerlo presente, en aquellas aplicaciones donde la demanda o el consumo de datos es tan fuerte que ya esos microsegundos ya se empiezan a ver. Por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones? Aquellas aplicaciones donde el volumen de datos es crucial. Ciencia de datos es una de ellas, donde si se dan cuenta la ciencia de datos lo que hace es ver un cúmulo de datos y evaluar indicadores, obtener métricas. Ahí es donde a lo mejor ya un ORM ya no es tan funcional. Probablemente en algún día el ORM tenga ese mismo nivel de performance que SQL tradicional, pero ténganlo presente. Hay un pequeño lag que es imperceptible y que es innecesario que nosotros tengamos que usar sentencias SQL en la mayoría de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras aplicaciones no tienen un cúmulo o una cantidad de información enorme como para poder pensar que un ORM va a ser lenta nuestra aplicación. Diferencias entre ORM y SQL tradicional. Si se dan cuenta en la parte de arriba tenemos una sentencia SQL de cómo nosotros utilizaríamos los datos para registrar una fila en la tabla. Tenemos la tabla clientes, tenemos la sentencia SQL que se compone de la cláusula, de los parámetros y los valores para los parámetros. De esta forma nosotros trataríamos cómo hacer una sentencia para guardar esos registros. En la parte de abajo vemos los parámetros. Estos parámetros tienen relación con la sentencia en la parte superior. Es decir, por ejemplo, el ID es el 1, el nombre es este dato, el email este dato, el país este país. ¿Sale? Y al final tenemos la sentencia que se ejecutará. Es decir, esto se va a ejecutar en la base de datos para crear ese registro en la tabla.
En la parte de abajo tenemos la instrucción ORM. Si se dan cuenta, es una instancia de una clase. Cliente es igual a cliente. Cliente.id, su valor. Cliente.nombre, su nombre. Y así con cada una de estas propiedades de la clase. Y para salvar o registrar nuestros datos, simplemente utilizamos un punto .safe, que es lo que contiene las instrucciones necesarias para poder persistir este registro en la base de datos. Entonces esta es la diferencia entre ORM y SQL. ¿Cuáles son los ORMs más populares para trabajar? El principal es Entity Framework. Hay otros como NHybrid y Dapper que también nos brindan la posibilidad de convertir una base de datos relacional en objetos de un lenguaje de programación orientada a objetos. Por lo regular yo siempre utilizo Entity Framework Core. La verdad que Entity Framework está bastante maduro y tiene muchísima integración con todo el framework de Microsoft. Entonces yo les invito a utilizar el mismo. No significa que no puedan utilizarlo, a lo mejor por una restricción técnica o de proyecto o a petición de algún cliente, ustedes pueden utilizar otro tipo de framework, como es el caso de NHybrid y Dapper, que también nos permiten trabajar exactamente como lo hace Entity Framework. Ahora, ¿qué es Entity Framework Core? Pues ya vimos que es un ORM open source y multiplataforma. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir trabajar y desarrollar aplicaciones tanto en Windows, Mac y Linux. ¿Sale? Entonces, Entity Framework Core es por de facto el ORM que se utiliza en aplicaciones Microsoft. Las diferencias entre Entity Framework 6 y Entity Framework Core. A lo largo de todas estas charlas hemos hablado acerca de que existen diferentes plataformas de Microsoft. Entity Framework, NetFramework es una de ellas. NetFramework solamente corre en Windows, se desarrollan solamente aplicaciones en Windows. Por lo tanto, existe también su homónimo de Entity Framework, que solamente se ejecuta en Windows. Entity Framework tiene mucha trayectoria, ya tiene muchos años en el mercado y es muy maduro. Tiene herramientas que nos permiten, por ejemplo, hacer ingeniería inversa de una base de datos. ¿Qué es hacer ingeniería inversa? Hacer ingeniería inversa es leer la base de datos automáticamente y convertir esas tablas en objetos que se coloquen en nuestra capa de codificación. ¿Sale? Eso es hacer ingeniería inversa. Ahora, esta ingeniería inversa tiene herramientas como un diagrama que nos permite ver cómo se relacionan esas tablas directamente en nuestro código fuente. Cosa que en Entity Framework Core todavía no tiene. Entity Framework Core está madurando y está llevando todas esas características que tiene Entity Framework para convertirlas a características que sean multiplataforma. Pero per se Entity Framework Core fue pensado o está diseñado para ser modular, a diferencia de Entity Framework normal, que es todo un paquete completo y tienes que instalar absolutamente todas las funcionalidades que tenga, aunque no las vayas a usar. ¿Eso qué significa? Que haces más pesado tu proyecto. En cambio, con Entity Framework Core, tú puedes modular, puedes decir cuáles son las características. A lo mejor solamente necesitas la parte del núcleo para convertir la base de datos en objetos de orientación, de programación orientada a objetos, o simplemente el conector para la base de datos de SQL Server, o el conector para la base de datos de MySQL, y así con cada una de las características que componen el framework. Es completamente modular, entonces solamente instalas lo que necesitas, lo que se traduce en que tu proyecto se va haciendo más pequeño. Ahora sí, vamos a la parte que todos me estaban pidiendo, la parte del ejercicio. Codificar nuestro API con Entity Framework. Esta es la primera parte del video. En la siguiente parte vamos a ver toda la codificación y vamos a conectarnos con la base de datos. Continuamos con la sesión. Ya vimos la parte de los conceptos. Recuerden, yo siempre les digo, intentamos entender los conceptos antes de codificar. Si después de explicar los conceptos a lo mejor todavía tenemos dudas con la codificación, vamos a enriquecer ese entendimiento. Entonces, siempre les invito, entendamos lo que hacemos para poder hacerlo de la mejor manera. Nos vamos ahora a la parte de nuestro proyecto. Si recuerdan, nosotros tenemos un proyecto que se llama Web API Netcode 27. Y tenemos, porque ya lo creamos en sesiones pasadas, un controlador que se llama persona, que tiene operaciones para obtener, el método se llama get, otro get, pero pasándole un ID. Tenemos otro método que se llama post, que recibe como tal un objeto que se llama persona. Y tenemos otro método que se llama pod, que nos permite
ya sea crear o actualizar, recuerden, un registro de la base de datos, pero conociendo su ID. Y por último tenemos delete, que es el método que nos permite eliminar un registro en nuestra base de datos. ¿Sale? Entonces igual tenemos en la parte de modelo donde tenemos persona. Y aquí en persona tenemos ID, nombre, apellido paterno, apellido materno y edad. Vamos a revisar que nuestro web API esté funcionando. Recuerden que para revisar si está funcionando, simplemente tenemos que darle aquí en el botón del triángulo verde para poder correrlo sin modificar absolutamente nada. Tengo el modo debug, tengo el modo NICPU y le doy correr. Esto lo que va a hacer es levantar una ventana en mi caso yo utilizo Chrome para desarrollar, con la URL del API de ejemplo, que es un API que simula la temperatura, ¿vale? Yo les explicaba en las sesiones pasadas que utilicemos una herramienta, por ejemplo en este caso que se llama Postman. Esta herramienta lo que hace es poder consumir web APIs sin necesidad de crear un cliente. Entonces, por ejemplo, eso que yo acabo de correr ahorita, que se ve pues ilegible de manera natural, yo lo puedo poner aquí en Postman, lo coloco y le doy Send. Lo que hace es leerme todo eso y se dan cuenta, ya me lo deja en un formato en la cual yo puedo leerlo e interpretar esos datos. ¿Sale? Por eso nos ayuda Postman. Entonces les recomiendo que utilicen Postman o alguna herramienta que haga que tenga las mismas características que Postman. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos esa parte. Lo que sigue ahora, ya vimos que funcionó nuestro API. Pero bueno, vamos a validar igual que funcione la otra parte de web API. ¿Cuál es la otra parte? Bueno, la parte de persona. ¿Por qué? Porque validamos el de ejemplo. ¿Cómo hacemos para validar el de persona? Lo que vamos a hacer es copiar la URL, abrir otra ventana en Postman, pegarla aquí y colocar la ruta de acceso que es API. Diagonal persona. Coloco eso y le doy enter. Si se dan cuenta me devuelve dos registros. Esos dos registros son los que nosotros a nivel de código pusimos. Si se dan cuenta aquí está Luis Marino Martínez Candelero con edad de 33 y un ID 1. Aquí tengo esos datos. Aquí podemos ver esos datos. ¿Sale? Sigamos. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a crear la base de datos. Nos vamos a nuestro manejador de SQL Server. Yo ya aquí tengo iniciada la sesión. Me voy a Database, le voy a dar clic derecho y le voy a dar New Database. Le voy a poner por nombre Netcode 27. Le doy OK, lo dejo todo por defecto. Y voy a crear la tabla personas. Le doy clic derecho, New, tabla. Y voy a poner cada una de las propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad es ID. Esta propiedad va a ser de tipo entero, porque es el ID. No puede aceptar nulos y vamos a decirle que esta propiedad va a ser la llave primaria de la tabla. Le damos set primary key. Adicionalmente vamos a trabajar con algo que se llama ID identity. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos vamos a estar generando o identificando cuál es el ID que sigue. Automáticamente la base de datos se va a encargar en conjunto con Entity Framework de determinar cuál es el ID que sigue. Para hacer eso seleccionamos el ID y tenemos que convertir este registro o esta propiedad en llave primaria. Aquí hay una sección que dice Identity Specification y nosotros le vamos a decir que sí, que es Identity, ¿sale? Aquí me dice cómo va a incrementar y cuál va a ser el número de inicio. Después de eso nos vamos con la segunda propiedad, que la segunda propiedad es nombre. A eso vamos a colocar un tipo de dato en varchar. Ese tipo de dato en varchar nos permite definir que es un dato de caracteres, de string. Vamos a ponerle que acepte el valor máximo y que no pueda aceptar nulos. El apellido paterno, lo mismo, va a ser el mismo valor, no puede aceptar valores nulos. El apellido materno,
a lo mejor se ha dado el caso que alguna persona no tenga apellido materno, podemos dejarlo como si fuera nulo, más bien que permita valores nulos. Y luego tenemos la edad, que la edad es un valor entero. Vamos a ponerle que todo el mundo tiene una edad, ¿vale? Ya creamos nuestra tabla, le damos guardar, nos pregunta el nombre de la tabla y el nombre de la tabla es personas. Le damos OK y listo, ya tenemos la tabla. Aquí la podemos ver, pero esa tabla aún no tiene ningún registro. Lo que voy a hacer es darle clic derecho, le voy a dar donde dice Edit Top 200 registros y aquí voy a poner, en mi caso, mi nombre. Ustedes pueden poner lo que quieran. Voy a poner Marino Martínez Candelero, mi edad 33 años. Listo. Ahí está, tengo un registro para hacer pruebas. ¿Sale? Ya creamos la base de datos. Ahora nos vamos a ir a nuestro proyecto de código fuente. Vamos a pararlo porque lo tenía corriendo. Vamos a pararlo para poder hacer todas estas modificaciones. Y vamos a conectar nuestra base de datos con Entity Framework para que se generen todas las clases de la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo que vamos a hacer es que tenemos que instalar algo que se llaman paquetes nuggets. ¿Qué son los paquetes nuggets? Son paquetitos o utilerías adicionales al framework que nos permiten hacer ciertas cosas. En este caso, el framework NetCore tiene todo lo suficiente para que tú programes, pero a veces necesitamos otras herramientas. En este caso, Entity Framework, que es un nugget que nos enriquece nuestro framework para hacer muchas más cosas. ¿Como cuáles? Ahorita conectarnos a una base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos dos formas. La manera gráfica es dando clic derecho en el proyecto y dándole donde dice Manage Nugget Package. Cuando le demos ahí, automáticamente nos aparece un browser, un navegador donde podemos buscar todos los paquetes que nosotros necesitemos. Si ustedes empiezan a leer aquí van a ver para qué es cada paquete. Nosotros necesitamos los siguientes. El primero es Entity Framework Core. ¿Ok? El primero que aparece. Aquí está. Y le doy a instalar. Nos va a dar un mensaje aquí de que se está instalando y va a hacer todo este proceso. Nos va a poner este mensaje de todo lo que se va a instalar y le damos OK. Otro mensaje donde aceptamos la licencia de este software y le damos a aceptar para que podamos usarlo. Ese es el primero. El segundo paquete que necesitamos es la conexión con la base de datos. En este caso, la base de datos es SQL Server. Aquí está la base de datos. Le damos a instalar. Y esperamos que suceda el mismo proceso. Una ventana que nos dice que va a instalar algo. Y una ventana donde dice que aceptemos la licencia de ese software. El siguiente paquete, si nosotros queremos ver qué fue lo que sucedió con todo esto, podemos ver algo que se llama la ventana Output para ver qué es lo que está instalando. Aquí vemos todo lo que se instaló y cómo se instaló. ¿Vale? Igual, podemos instalar, necesitamos instalar este último paquete, Tools. El Tools nos permite hacer esa ingeniería inversa de la cual les decía que nos permite convertir una base de datos existente en objetos de un lenguaje de programación orientado a objetos, en clases. ¿Vale? A esta forma de programar se le llama Database First, es decir, primero la base de datos y luego el código. Hay otra forma de hacer codificación con Entity Framework que se llama Code First, es decir, modelas toda tu base de datos a partir de objetos y luego a través de estas mismas herramientas conviertes esos objetos en una base de datos. Para todos hay gusto. ¿Cuál es la ventaja de una u otra? Por ejemplo, en Code First la ventaja es que no necesitas tener la base de datos, puedes generarla automáticamente al iniciar la aplicación. Pero el modelado es un poquito más abstracto porque modelas clases, no entidades. En cambio, si modelas tú entidades, puedes ver cómo se relacionan y puedes identificar cosas que a lo mejor con un lenguaje o a nivel de orientación a objetos no podrías. Pero de cualquiera de las dos formas se puede trabajar sin problemas. Ya que instalamos cada una de estas herramientas, lo que sigue es que conectemos la base de datos. Para este proceso vamos a crear una carpetita que se va a llamar ModelDB. Vamos a dar nueva carpeta, ModelDB. Listo.
Si se dieron cuenta, me marcó un error. Omitan ese error, no pasa nada. Vamos a borrar esta carpeta. Era porque yo ya tenía la carpeta creada, pero no la tenía integrada aquí. Entonces lo que voy a hacer otra vez, crearla. Doy nueva carpeta, model DB. Listo, ahí está mi carpetita. Para que yo pueda aquí guardar todos los elementos que se generen a partir de Entity Framework. ¿Qué sigue? Vamos a utilizar algo que se llama Package Manager Console. Esta herramienta nos permite ejecutar instrucciones para poder generar comandos, por ejemplo en este caso de la ingeniería inversa de SQL Server. ¿Dónde está esa ventana? Bueno, aquí en la sección de Tools o herramientas, dependiendo del lenguaje que tengan, tenemos esta sección que dice NuGet Package Manager. Aquí hay una consola que dice Package Manager Consola o consola de administración de paquetes NuGet. Le damos aquí y nos aparece esta ventana. Esta ventana es la que nos va a permitir generar la ingeniería inversa de la base de datos. ¿Cómo generamos esa ingeniería inversa? Bueno, necesitamos primero una conexión a la base de datos. ¿Cómo generamos esa conexión? Bueno, aquí si ustedes pueden apreciar, hay un comando que se llama scaffold dbcontext. Este es el comando que se conecta a esta base de datos y nos permite generar esa ingeniería inversa. ¿Cómo hacemos esta estructura? ¿Cómo sabemos cómo construir una conexión a la base de datos? La forma más sencilla es simplemente vayan ustedes a este sitio. ¿Cuál sitio? Vamos a ver. Este sitio, que se llama connectionstreams.com, nos dice cómo hacer una conexión para cualquier base de datos, en este caso para SQL Server. Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, un ejemplo de cómo definir una conexión a la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos la más sencilla, Standard Security, donde me pregunta dónde está el servidor, o sea, nuestra computadora, cuál base de datos, qué usuario y qué contraseña. Esto es para pasar credenciales. Si nosotros quisiéramos hacer una conexión a la base de datos confiando en las credenciales de nuestro sistema operativo, utilizamos algo que se llama Trusted Connection, donde especificamos la base de datos, el servidor, la base de datos, y simplemente le decimos que confíe nuestro equipo en la conexión con la base de datos a través de nuestro usuario. No hay que pasarle ni usuario y contraseña, ¿sale? Entonces, a través de esta página ustedes pueden encontrar esos datos, ¿vale? Aquí puedan formarlo. Yo ya aquí ya tengo formada. Yo aquí ya estoy diciendo que en el servidor punto es equivalente al localhost. Por si aquellos se preguntan qué significa el punto es localhost. Database, yo dije que la base de datos se llamaba netcode 27. Le estoy diciendo que mi conexión es Trusted Connection. Quiere decir que se está conectando directamente por mis credenciales de Windows. Y por último le estoy diciendo que nuestra base de datos es SQL Server. Microsoft Entity Framework SQL Server. Y le voy a decir en el output dir donde me va a poner todo lo que vamos a crear. Si se dan cuenta, yo creé aquí en Visual Studio una carpetita que se llama ModelDB. Bueno, aquí vamos a ponerles ModelDB. Aquí está la carpeta. Listo, ya lo tenemos. Copiamos este código y lo vamos a ejecutar aquí en esta ventana que se llama Package Manager Console. ¿Sale? Lo pegamos y le damos Enter. Esto va a hacer todo el proceso de conexión con la base de datos y me va a hacer la ingeniería inversa de mi base de datos. Perfecto, ya lo generó. Así de simple y sencilla. Ya yo tengo conexión a mi base de datos. Aquí hay algo muy importante. En todas las sesiones yo les he repetido, y esta no va a ser la excepción, que cuando nosotros utilizamos Entity Framework, la cadena de conexión se queda aquí en el código fuente. Esto es una mala práctica. Hay que quitarlo. Para efectos de este ejemplo yo lo voy a dejar aquí, pero sí hay que tenerlo presente. Nosotros siempre hay que guardar estas credenciales cifradas para evitar que algún hacker, algún cracker pueda hacer algo malicioso con nuestra aplicación. ¿Qué fue lo que me generó en ModelDB? Si pueden ver, me generó dos cosas. Personas. Esta clase es la clase que representa la tabla en mi base de datos. ¿Cuál tabla? Esta que se llama personas, que tiene un ID, un nombre,
apellido paterno y apellido materno. Y adicionalmente me generó todo el contexto para que yo pueda acceder a la base de datos. ¿Me explico? Esto es como mi manejador, mi herramienta que se encarga de poder guardar, eliminar y que yo pueda conectarme a la base de datos. Si recuerdan, en la sesión pasada cambiamos el nombre de persona. ¿Por qué? Porque hablamos de otro concepto que se llama DTO. DTO es un patrón, el acrónico es Data Transfer Object. ¿Para qué sirve un DTO? Un DTO sirve, por ejemplo, para representar entidades de negocio en una aplicación. ¿Qué es una entidad de negocio en una aplicación? Bueno, resulta que, por ejemplo, en una compra ustedes tienen diferentes entidades a nivel de base de datos. Tienen el cliente, tienen la orden de compra, tienen los artículos y tienen el pago. Entonces, nosotros podríamos tener a nivel de base de datos todos esos datos en diferentes tablas. Entonces nosotros a nivel de DTO podríamos representar todas esas tablas en una sola clase. A lo mejor esa clase se pueda llamar venta u orden. Y a su vez toda esa clase tiene todas las propiedades de todas esas tablas. Esto es una entidad de negocio. La abstracción de muchas entidades en una sola entidad de negocio que tiene un valor, una representación a nivel de nuestra aplicación. Para eso sirven los DTOs. ¿Sale? Bueno, entonces yo aquí lo que voy a hacer es cambiar el nombre de esta clase para que no nos confundamos entre persona dentro de nuestra aplicación como persona de la tabla. ¿Sale? Lo voy a poner aquí. Acuérdense del concepto de refactorización. Voy a cambiar el nombre de esta clase dándole clic derecho y dándole donde dice Rename o F2. Lo que hace esto es que automáticamente donde yo tenga código que haga referencia a la clase persona, lo va a actualizar sin que yo tenga que hacer nada. Entonces le voy a poner persona DTO. A ver, aquí me pongo al final y le pongo persona DTO. Listo, ahí está. Le doy un enter y automáticamente todas las referencias que yo tenga se van a cambiar a persona DTO. Aquí podemos verlo en persona controller. Que por ejemplo yo usaba persona y ahora dice persona DTO. Pueden regresar el video y se darán cuenta que aquí decía persona, pero ahora dice persona DTO. Ya que hicimos este cambio, vamos a empezar a cambiar la forma en que nosotros estamos pintando datos. Bueno, aquí el primer método, que es el método get, vamos a convertirlo y vamos a empezar a usar nuestra base de datos. Lo primero es que vamos a eliminar esta parte de código. ¿Sale? Lo segundo es, vamos a conectarnos a otra base de datos. ¿Cómo nos conectamos a la base de datos? De la siguiente forma. Using netcode 27. Y aquí se dan cuenta, me está sugiriendo algo, context. Y aquí le pongo context. Le doy igual a new netcode 27 context. Abro y cierro llave. Esto de aquí es como si ustedes estuvieran abriendo una conexión a la base de datos. Pero si se dan cuenta es muy sencillo. Es como instanciar una clase. No tengo que hacer absolutamente nada más. ¿Sale? Ya abrí la conexión a la base de datos. Ahora lo que sigue es que voy a recuperar todos los registros. Como este es el método get que me devuelve todo, voy a recuperar todos los registros que están en la tabla de personas. Entonces yo aquí le pongo entidades o registros. Voy a ponerle entidades porque creo que se llamaba entidades en el código original. Entidades, context, que es mi base de datos, y le digo ¿qué tabla? Ah, persona, perfecto. Con esto yo le estoy diciendo, esto se llama link queue. Link queue me permite hacer especie de sentencias SQL, pero a nivel de objetos, ¿sale? Bueno, entonces ya yo tengo aquí en esta variable todos los registros de la tabla personas, pero yo no puedo devolverlos directamente así. Tengo que convertirlos a objetos DTO, que era lo que les explicaba hace rato. Si ustedes intentan devolver esto de aquí, nada más les va a marcar un error, porque esto se destruye en este ámbito, entre el inicio y cierre de la llave. Por eso es importante que nosotros lo convirtamos a DTOs y lo pongamos aquí, porque se dan cuenta de esta lista
no se destruye este nivel, sino se destruye este nivel, y en este nivel ya devolvimos los datos de persona DTO. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, por ahí vamos a poner un for each. Ese for each lo que va a hacer es iterar esta lista, que se llama entidades, y vamos a crear una instancia de persona DTO. Persona DTO P va a ser igual a new persona DTO. Y aquí vamos a ir mapeando propiedad por propiedad. Existen algunas herramientas que se llaman mapeadores que nos permiten convertir de un objeto a otro. ¿Sale? Vamos a hacerlo manualmente. ¿Por qué? Para que ustedes entiendan el concepto. Pero esta parte que voy a hacer ahorita también se puede automatizar. P. Apellido materno va a ser igual a item, que es mi objeto que estoy iterando aquí en la parte de arriba. Esta lista, por cada objeto que se itera, lo pone en esta variable que se llama item. Item.ap materno, P. Apellido paterno, item.apellido paterno, P. Edad, item.edad, P. ID, item.id, p.nombre, item.nombre. Listo. Ya tengo mapeado todo el objeto. Ahora, como estoy devolviendo una lista, tengo que agregarle una lista. Voy a tomar esta lista y lo voy a agregar aquí. ¿Cómo hago eso? Personas.add y agrego el objeto P, que es persona. Y listo, así de simple y sencillo, yo ya tengo conectada la base de datos. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo? Probando nuestro ejercicio. Lo que tengo que hacer es simplemente dándole correr aquí. Espero que se levante. Recuerden que siempre me levanta este ejercicio de ejemplo. No pasa nada, no nos interesa eso ahorita. Y aquí mismo voy a correr el método API persona, el método get, que me devuelve todas las personas. Le doy correr, espero a que cargue, y si se dan cuenta solo me devolvió uno. ¿Por qué? Porque yo nada más tengo un registro en la base de datos. Voy a poner otro nombre aquí. Voy a poner, por ejemplo, Jorge Falcón Hernández. Edad, voy a ponerle 30 años. Listo, ya tengo dos registros. Lo vuelvo a correr. Dense cuenta, tengo dos registros, 1 y 2. Lo vuelvo a correr acá en lado de Postman y ya debería haber dos registros. ¿Qué sigue? Vamos con el siguiente método. Nos vamos a nuestra parte de código, detenemos el proyecto y ahora lo que vamos a hacer es obtener un solo registro. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya tenemos prácticamente el código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar esto. Vamos a copiar lo que tenemos aquí en la parte de arriba porque es prácticamente igual. Vamos a copiar esto del método get y lo vamos a poner aquí. ¿Sale? Pero ojo, en lugar vamos a dejar este mapeo. Este mapeo lo vamos a dejar aquí. Vamos a borrar esto, solo vamos a dejar aquí porque aquí no vamos a devolver una lista, aquí solamente vamos a devolver un objeto. Entonces, no es necesario. Vamos a instanciar este objeto aquí en la parte de arriba, lo ponemos aquí. Tenemos persona DTO, va a ser la variable es P, a new persona DTO. Lo que vamos a hacer aquí es buscar solamente el registro que nos pasen por ID. Entonces aquí yo le pongo var item, le doy igual, le doy context, punto personas, punto first or default, que es el método del InQ que nos permite hacer una búsqueda exacta. P, esta es una expresión lambda. Este tipo de expresión, cuando ustedes vean igual mayor, es una expresión lambda. ¿Sí? Nos sirve para hacer una especie de subconsultas dentro de un método. Le voy a decir que cuando el ID sea igual a ID que yo recibo como parámetro, me devuelve ese objeto. ¿Se dan cuenta? Este ID es el que estoy recibiendo como parámetro y le estoy diciendo que me busque en la tabla personas el registro que el ID sea igual al ID. Ya que tengo ese registro, tengo que mapear el objeto.
ítem a persona. Lo mismo que hicimos en el primer método. P apellido materno, lo obtengo de ítem apellido materno y así con cada una de las propiedades. Por último, tengo que regresar este objeto. Este objeto es P. Entonces aquí lo coloco. Y ya, tengo el segundo método. Vamos a ver si funciona. Esperamos a que cargue. Nos vamos a Postman. Y en Postman, como es el método get, yo le voy a poner diagonal 1 para que me devuelva solamente el registro 1. Le damos enter y vemos que en efecto me está devolviendo el 1. Ahora le voy a pasar el 2 porque son los que tengo. Le doy enter y me devuelve el 2. ¿Sale? Quiere decir que todo está funcionando correctamente. Hemos revisado que todo está funcionando correctamente. ¿Sale? Entonces nos vamos a nuestro código, otra vez detenemos y proseguimos con el método que sigue, que en este caso el método es el método post. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a borrar la parte de lo que hicimos previamente, que ya no nos va a servir. Lo borramos, dejamos de esta forma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos y traemos de acá lo que ya hemos venido manejando, copiamos esto, que es la conexión a la base de datos, lo ponemos aquí, ¿sale? Pero en lugar de mapear, vamos a crear un objeto de la base de datos, que es el que va a ser persistido o guardado en la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a instanciar la clase personas. Esta clase personas es la clase que representa la tabla personas en nuestra base de datos. Entonces aquí le voy a poner object db para que a mí me quede más claro, ¿sale? Yo sepa que ese objeto es de la base de datos. Instancio de ese objeto y voy poniendo propiedad por propiedad, mapeando ahora de manera invertida, es decir, desde el objeto de mi negocio hacia el objeto que se va a guardar en la base de datos. Punto apellido materno. ¿De dónde voy a sacar los valores que va a guardar? Bueno, del parámetro que se está recibiendo. En este caso es persona de Teo, value. Entonces yo copio esto, pongo aquí, le doy apellido materno y voy mapeando propiedad por propiedad. Punto apellido paterno, value, punto apellido paterno y me voy con cada objeto hasta que termine de mapearlo todo. La edad. Object db punto. Ojo, el ID no lo voy a mapear porque recuerden que al principio les dije que el ID lo pusimos en formato de identity, lo que significa que no tengo que generarlo yo, automáticamente la base de datos va a generar el consecutivo que corresponda. Entonces solamente voy a mapear el nombre, value.nombre. Listo, ya tengo el objeto de base de datos, pero ahora tengo que guardarlo en la base de datos. ¿Cómo hago eso? A través de la variable context. Lo primero que voy a hacer es agregarlo al contexto de personas.add. Aquí le pongo object db y luego le tengo que decir al contexto, persiste esa información, guarda esa información. Save changes, listo. Con esto yo ya tengo un registro en mi base de datos. Si todo sale bien, pues me va a retornar este mensajito que pusimos aquí en la sesión pasada. Todo ok, perfecto. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos aquí a la parte del IIS, lo corremos. Esperamos a que se levante. Nos vamos a Postman. Y en Postman abrimos otra ficha, pero vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo aquí, pero vamos a quitar esto que dice 2 y diagonal, lo vamos a dejar así. Y aquí, ojo, hay que poner post. Y nos vamos a ir a la parte donde dice body para pasar los parámetros. Y aquí donde dice qué formato, vamos a seleccionar row. Y vamos a decir que es un JSON. Vamos a copiar esto de aquí de nuestro get. Porque esta es la estructura que se requiere. La vamos a colocar aquí. Y aquí yo voy a poner otro nombre. Vamos a poner Carlos
Sánchez Gutiérrez. Voy a poner que tiene 40 años. El ID, pueden dejar ese valor, no importa. No lo va a tomar en cuenta la aplicación porque recordemos que se está evaluando directamente desde Entity Framework y de la base de datos. Así que no pasa nada. Ya que yo tengo todo esto, lo que voy a darle es enviar. ¿Sale? Vamos a poner un breakpoint. Igual les mostré esa parte. Vamos a poner un breakpoint aquí para que ustedes vean cómo llega esa información. Aquí puse un punto de interrupción que va a detenerse cuando se haga la llamada, la petición al servidor. Le damos a enviar. Y aquí entró mi punto de interrupción. Y aquí en mis parámetros yo puedo inspeccionar los datos que vienen. El nombre es Carlos, es Gutiérrez y es Sánchez y tiene 40 años. Tiene un ID de 2 que no va a importar porque lo voy a omitir. Entonces lo que yo hago es darle correr. Y listo, me devolvió como resultado todo ok, lo que les había especificado. Nos vamos a la base de datos, actualizamos los registros, aquí en la parte de Execute SQL, y aquí tengo el registro que acabo de crear. Y así es como nosotros creamos registros. Vamos con el siguiente método, que es muy parecido a este. Es el método put, pero conociendo el ID, y lo vamos a utilizar para actualizar los registros. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar este código completo, y vamos a sustituir todo esto. ¿Sale? Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Bueno, la diferencia aquí es que nosotros lo que vamos a hacer es una actualización, por lo tanto necesitamos ir a buscar a la base de datos el registro que vamos a actualizar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, colocamos una variable que se llama item, nos conectamos a la base de datos, a la tabla personas, y igual que hace rato, first or default, pasamos una expresión lambda que es un filtro, decimos que vamos a buscar a una persona por su ID, y ese ID va a ser el parámetro que yo estoy pasando en la parte de arriba, que es este que ven en la parte superior. ¿Sale? Yo ya tengo todos esos datos. ¿Qué es lo que sigue? Pues resulta que tengo que actualizar los registros. Y aquí ya tengo ese mapeo. Entonces, vamos a ir copiando. Item es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto. Lo mismo sucede con la ID, no se mapea, porque acuérdense que se encarga la base de datos de hacerlo esto. Y voy a borrar esto, porque no voy a crear un nuevo registro, voy a actualizar un registro. Ya que lo actualicé, le tengo que decir a la base de datos, ¿sabes qué? Salva los cambios. ¿Sale? Ya lo tengo, y si todo ocurre bien, devuelve un todo ok. Vamos a ver si es cierto que funciona. Le damos correr. Esperamos que cargue. Nos vamos a Postman. Y ojo, lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar el método. En vez de post, le damos put. Aquí sí tenemos que especificar el ID correcto. Entonces, ahí lo dejamos bien. Vamos a poner que ahora Carlos se va a apellidar. Su apellido va a cambiar y va a ser... ¿cuál les gusta? Vamos a ponerle Zamora. Ahí está. Y que no va a tener 40 años, que va a tener 50 años. Adicionalmente, tenemos que poner aquí el ID que corresponde a esa persona. ¿Vale? En este caso, el ID es 2. No es cierto. Vamos a ver cuál es. Es el ID 3. Perfecto. Entonces ponemos aquí el ID 3. Y le damos correr. Vamos a poner un breakpoint igual para que veamos ese comportamiento. Le damos enviar. Y en efecto ya entró mi registro. Vamos a ver el ID. El ID es 3. Y el valor aquí viene. El valor es Carlos Gutiérrez Zamora y tiene 50 años. Aquí lo que va a hacer la base, el Entity Framework es buscar ese registro y actualizarlo. Perfecto, todo ok. Vamos a ver si es cierto. Aquí en la base de datos yo tengo Carlos Sánchez Gutiérrez con 40 años. Le doy a ejecutar. Y ahora es Carlos Zamora Gutiérrez con 50 años. Perfecto. Vamos con el último método. El último método es eliminar. Aquí lo tenemos. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a copiar esta parte de arriba. Si se dan cuenta, aquí en este método tiene la propiedad o el modificador de acceso void, es decir, no devuelve nada. Entonces solamente vamos a copiar esta parte, conectarnos a la base de datos y buscar ese registro para eliminarlo. ¿Cómo hacemos eso? Facilísimo, es más sencillo todavía. Lo que vamos a hacer es
buscar el registro con esta sentencia var item, la base de datos, la tabla, la sentencia para hacer el filtro y la expresión que hace el filtro. Lo estoy buscando por el ID. Y lo que sigue es que yo le tengo que decir que al contexto, ¿sabes qué? De personas, elimíname este registro. ¿Qué registro es? Item. Perfecto. Así de simple, yo elimino un registro en la base de datos. No tengo que hacer absolutamente nada. Vamos a ver si es cierto que funciona. Le damos correr. Nos vamos a Postman. Y en Postman, lo que vamos a hacer, copiar esta URL, abrimos otra ventana, la pegamos. Y tenemos que cambiar el método, y el método es delete. Vamos a eliminar el registro 3. Vamos a ver si es cierto. Se envió y está corriendo. Y si se dan cuenta, yo aquí ya no devolví nada. Automáticamente me dolió un 1. Pero hay que fijarnos aquí en la parte de arriba. Status 200 OK. Quiere decir que el método corrió correctamente. Yo no necesito devolver nada para saber si algo se ejecutó bien o no. Entonces aquí hay que aprendernos los códigos de estatus de HTTP. En este caso, 200 es el código que todo se ejecutó correctamente. Vamos a ver si es cierto que se eliminó el registro 3. Nos vamos a la base de datos y vamos a ver aquí. Y en efecto, ya no tengo registro 3. Entonces, con esto nosotros completamos esta sesión, que fue la número 4 de Entity Framework. Conectar nuestro Web API con la base de datos. Así de simple y sencillo. Y lo prometido es deuda. Aquí está la sesión y agradezco a ustedes. Por favor, síganme en redes sociales. Por favor, síganme también en GitHub para que puedan enterarse de todas las modificaciones y ahí puedan tomar todos estos códigos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles para la siguiente sesión.